coreógrafo, director, un verdadero hacedor del teatro y del teatro musical, en este caso que nos convoca. James Murray, gracias por estar. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Se suele decir, no sé si estarás de acuerdo o no, que en el mundo del teatro musical a veces se deja un poquito soslayada la parte actoral, tal vez, en relación al canto y en relación al baile. Vos sos un gran conocedor, y ya vamos a hablar de tus comienzos y de tus estudios, del teatro clásico, ¿no? De las obras de Harold Pinter, de Shakespeare, sobre todo. Sí. ¿Cómo es poner, ¿no?, y darle valor a la parte actoral en el marco de una obra de teatro musical? Bueno, por supuesto que la comedia musical son esos tres ingredientes, pero para mí la parte interpretativa cobra un peso increíble y que lleva la balanza a que el público sea realmente impactado por lo que está sucediendo sobre el escenario. Sí, la música tiene que ser buena, la coreografía, todas las notas tienen que estar, pero la interpretación es lo que lleva todo eso un paso más allá. Y ha sido siempre mi pasión especializarme, y bueno, y tiene que ver con mi entrenamiento y mi experiencia como actor y director, de llevar a la interpretación hacia lo más profundo. Y cuando en tu formación, ¿no?, en el arte interpretativo como actor, con Gandolfo, con Fernández, ¿dónde estaba en el radio de tus intereses el género de la comedia musical? Bueno, la comedia musical siempre estuvo muy presente en casa. Yo escuchaba discos que tenían mis abuelos. Mis abuelos iban a ver comedias musicales afuera. Papá tenía una compañía de teatro vocacional que hacían muchas, como music halls, revistas, donde siempre había cuadros musicales. Papá también dirigió muchas operetas de Gilbert y Sullivan, que es como lo que los ingleses consideran el origen de la comedia musical. De chico me llevaban a ver comedias musicales, había grupos de teatro vocacional que hacían Amor sin barreras, hacían Camelot. Me llevaban a ver Están tocando nuestra canción con Víctor Laplace y Valeria Lynch, y El diluvio que viene. Así que siempre estaba la comedia musical muy presente. Y también estaba muy presente el teatro. En especial, bueno, los clásicos. Mamá me leía Shakespeare de chico y era muy hábil en cerrar el libro justo antes de que le corten la libra de carne a Shylock. Entonces ahí creaba mi expectativa para el día siguiente de cómo iba a seguir esta historia. O sea que fue fomentado en tu infancia. Fue fomentado, el teatro, ¿no? Sí. No fue casual, no fue un descubrimiento individual, en tu intimidad. No. Estaba en la familia. Estaba en la familia. Y la magia también estaba en la familia. Papá hacía mucha magia y eso me dio la disciplina. Uno no puede presentarse como mago sin haber ensayado, porque todo el mundo va a saber cómo es el truco. Entonces la disciplina, el teatro clásico, el escuchar comedia musical, el escuchar ópera y música clásica, la apreciación por las artes en general, eso lo mamé de casa. Y el estudio formal, por decirlo de alguna manera, de decir, bueno, yo me voy a dedicar a esto, porque también podría haber pasado que no. Yo empecé a estudiar otra cosa, un poco por un mandato paterno, pero eso estuvo muy bien, porque eso me puso a prueba si realmente yo quería hacer teatro o quería hacer marketing. Empezaste a estudiar marketing. Exacto, duré un año. Y eso me hizo dar cuenta que realmente no podía vivir sin el teatro. El teatro siempre estaba presente, pero la decisión de dedicarme al teatro fue repentinamente cuando mi cuerpo decía, no, basta, esto me estoy autoengañando. Y ahí empecé a estudiar con Fernández, después con Gandolfo. Ya había tomado unas clases con María Rivera, después tomé clases con Inés Pascual, que es una especialista en el método Eric Morris. Me voy a estudiar teatro en New York. Previo a Londres. Previo a Londres, me voy a New York, compro un pasaje de ida, ensayo mi discurso para ganar el Oscar y me voy a New York. Y ahí estudié con Uta Hagen y con Herbert Berghoff, que era su marido, y tuve la fortuna de que Robert De Niro me beque para estudiar con una profesora en particular.
Esto fue una mera casualidad. Yo estaba viviendo en Brooklyn, en uno de esos viejos edificios, 5º piso por escalera. Sí. Y Solo, porque te fuiste solo. Solo, me fui solo a los 20 años. 20 años. Y mi compañero de cuarta habitación Sí. era una persona que yo conocí estudiando con Fernández, Tomás Voth, que hoy es un gran director de arte. Fue el director de arte de Nine, de Memorias por una geisha, por el cual ganó un Oscar y demás. Él era muy amigo de De Niro. Y los dos estábamos estudiando actuación. Y De Niro nos dijo que vayamos a estudiar con Penélope Allen. Y cada vez que íbamos a pagar la cuota, 2 muertos de hambre, ella decía, no, ya it's already been taken care of. O sea, alguien ya se ocupó de esto. Y sabíamos que era nuestro padrino, De Niro. ¿Y eso cuánto tiempo fue? Fue un año. Fueron clases muy bravas, porque ella era muy brava, tenía que preparar material nuevo todas las clases. Y si no traes material nuevo, ella te echaba, era así de simple. Directamente. Cuando se da la vuelta a la Argentina, ¿por qué fue? ¿En algún momento te tentó decir, bueno, yo estoy acá, estoy casi apadrinado por Robert De Niro para estudiar pero teatro? no tenía un green card y no tenía una gran cuenta bancaria en el Chase Manhattan. Claro. Y tenía una novia en Buenos Aires. Bueno, y volví por un romance. Bien. Y seguí estudiando teatro. Después ahí empecé a tomar clases con Gandolfo. Y al mismo tiempo hacía mucho cine, actuaba, dirigía comedias musicales en colegios bilingües, eso me dio muchísima ejercitación. Y finalmente me gano una beca a Londres a estudiar teatro clásico. Teatro clásico, claro. A la academia donde yo quería ir a estudiar cuando tomé la decisión de dedicarme al teatro. Entonces fue como se cerró el círculo. Cerrar un ciclo, claro. Y encima no tenía que pagar la cuota, porque era una beca completa. Y de nuevo te encuentra ahí el teatro en otro idioma. Sí, ¿no? sí. Digo, en inglés. En inglés. Yo ya venía actuando bastante en inglés y toda coproducción que se hacía, que venía de afuera, yo era uno de los primeros que llamaban. Por estación de cara. Por portación de cara. Bueno, pero el physique du rôle es algo importante, de verdad, en el mundo del teatro. Sí. Esto, ustedes como directores lo manejan siempre. Sí, es importante. Y creo que más en comedia musical, porque... ¿Aún más? Aún más. Es algo tanto más visual y uno tiene poco tiempo para hacer un impacto. La comedia musical, las escenas son más cortas que en una obra de teatro. La acción sucede con más ligereza. Generalmente hay un montón de decorados. Claro. Entonces todo es más breve y más acelerado. Y uno tiene que empezar a pensar, bueno, si vamos a hacer La novicia rebelde, la escalerita de los chicos, de los hijos del capitán, tiene que ser una escalerita. Entonces ya ahí hay un physique du rôle que hay que cumplir. Te dedicaste a perfeccionarte en el teatro clásico, nada más y nada menos que en la cuna del teatro clásico, en Londres mismo. Sí. ¿Existe el tan mencionado, no sé si es un cliché o no, prejuicio del teatro clásico hacia el género de la comedia musical como un género menor dentro del teatro? Sí, pero creo que por ignorancia. Conozco una gran directora shakespeariana que vino a dirigir al Teatro San Martín, La Tempestad. Yo trabajé con ella y ella ha dirigido comedia musical en Londres. Sam Mendes, otro gran director de teatro clásico, ha dirigido comedia musical. Hay una gran relación con Shakespeare en particular y la comedia musical. O sea, Shakespeare escribió en verso. Y eso tiene un ritmo particular, un esquema particular. Al igual que una canción, tiene un esquema particular y unas notas en particular. Y uno puede, por supuesto, frasear como el jazz dentro de ese esquema, dentro de la comedia musical. Y en Shakespeare sucede exactamente lo mismo. Claro. Los efectos que crea Shakespeare en cuanto a cómo empieza una escena, cómo termina una escena, tienen mucho que ver con cómo empieza una escena y cómo termina una escena en una comedia musical. ¿Eso lo entienden todos los actores o tal vez dentro del mundo de los actores está ese prejuicio? Que no es tu caso porque vos te criaste con padres que te enseñaron lo valioso y lo lindo de la comedia musical como del clásico, ¿no? Tal cual. Sí, existe quizás un poco de prejuicio. Ahora menos que antes, porque
Se han visto grandes actores que uno ha conocido haciendo comedia musical. En los años 50, Paul Scofield, que era un gran actor shakespeariano, un actor fetiche de Peter Brook, hizo una comedia musical, Expresso Bongo. Así que afuera se da esa cruza un poco más flexible. Acá quizás ha costado un poco, pero ahora menos. James, ¿en qué momento llega para vos un musical que muchos de nuestros entrevistados han mencionado cuando la pregunta es acerca, por ejemplo, de si existe un lenguaje propio de teatro musical argentino o qué obra los inspiró y demás? Siempre hay un momento donde se habla de Jazz Swing Tap. Sí. ¿Qué crees que pasó con ese espectáculo y cómo se concibió? ¡Wow! Fue salir a bailar con la más linda, porque Alejandro Romay fue la última producción que él hizo, que él supervisó él mismo. Sí. Me convoca Romay y me dice, el espectáculo es así, y dibuja una escalera eterna que va de una al lado del escenario al otro, y me dice, hay un montón de gente que sube y baja esa escalera bailando, jazz, swing, tap, y ahí salió el título. Termina de dibujar eso y me dice, ¿te animás a dirigirlo? Y le digo, sí, por supuesto. Y ahí sumamos a Gerardo Gardelín y a Elisabeth Chaporouge, que ellos estaban haciendo mucha presión para que yo sea el director. Y ya había trabajado con Elisabeth, a Gerardo lo conozco hace años, antes de que sea vegetariano, y ahí empezamos a trabajar. Se suma Valeria Ambrosio en escenografía, y hacíamos reuniones de brainstorming y íbamos armando el espectáculo. Ese espectáculo con la se mirada armó de la nada. De la nada. Pero la mirada de Alejandro Romay estaba permanentemente... Estaba permanentemente. ¿O tenían libertad total para presentarle después el producto final? Teníamos libertad total, pero él tenía una opinión muy fuerte y que pesaba. Y de hecho, poca gente lo sabe, y poca gente lo sabe en cuanto a la comedia musical. Había un montón de números que nosotros ensayamos y que fueron quedando por la borda. Y es así, o sea, cuando uno piensa en cabaret, cabaret son 15 temas musicales. Se compusieron 30 temas musicales y quedaron nada más que 15. Entonces, esto es algo que la gente no sabe, que hay que es lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Que para que aparezca la figura hay que deshacerse de la roca. Claro. Y es esto, para que aparezca la obra de arte, uno tiene que deshacer prueba y error de muchas cosas. Y esto se dio así en Jazz Swing Tap. Y encima, creo que fue una generación de bailarines que fue impresionante. Impresionante, sí. Podemos nombrar a... El Negro Carrizo, Nicolás Armengol. Nico Armengol, Darío Petruccio, Jimena Olivari, Vanessa García Millán. Sí. Bueno, ahí estaban además el trío. El trío de Diego Reinhold, Elena Roger y Sandra Guida, nada más y nada menos. Sí, nada más y nada menos. Me interesa saber cómo fue la experiencia de Rent. Se creó una gran cofradía entre los actores. Eso es algo que trato de generar siempre en todas mis producciones. Se da eso y se dan embarazos. Y se dan parejas en mis producciones. Hay gente que termina embarazada y gente que termina en pareja. Bueno, Flor y Germán Tripel, fueron una pareja que se formó ahí. Y parejas sólidas. Y eso creo que habla mucho de la energía que se va creando y que me gusta generar en los proyectos. Había mucho para trabajar desde lo actoral en una obra como esa. Sí. ¿Las obras de teatro musical siempre tienen la misma intensidad de requerimiento de entrenamiento actoral o algunas menos que otras? Yo creo que todas requieren ese entrenamiento. Y si parece que no la tienen, hay que buscarla. Porque es esa profundidad que le da a los actores. En Rent hicimos un ejercicio muy fuerte un día y yo sé que nadie violó el secreto de ese ejercicio. Quedó entre ustedes. Quedó entre nosotros, que estábamos presentes, y hasta el día de hoy nos miramos a los ojos y sabemos que estábamos todos en el mismo lugar. Y una de las condiciones era que queda ahí. Sí, yo pedí que fuese así. Y eso cobra un poder muy grande. Y eso se veía sobre el escenario.
uno veía que estos actores se miraban y había algo que los unía que era inviolable. Y eso el público lo recibió. Mismo Anthony Rapp, uno de los del elenco original, que cuando vino a ver sí. la obra, de hecho él vino porque fue el director musical de Rent del original, estaba en Buenos Aires, abrió el diario, vio Rent y dijo, no, vamos a ver esto. Y quedó tan impactado que lo llamó Anthony Rapp, que es como el embajador de Rent, sí. y él se vino, él mismo se pagó su pasaje aéreo para venir a ver esto. ¿Qué era lo que se estaba haciendo? ¿Qué se estaba haciendo? Y quedó muy impactado. Sí, sobre todo recuerdo, primero por no solo por las características del espectáculo con los talentos de arriba, sí. y la dirección, la puesta de luces, el tamaño del escenario. Era enorme. Era inusual para las puestas de Rent que se venían haciendo en el mundo. Exacto, que era como todo muy chiquito. Que era todo muy chico. Sí, esto daba una amplitud de poder crear distintas zonas y al mismo tiempo daba esa cosa de la soledad dentro de un gran espacio. James, para una persona que maneja bien el idioma inglés, ¿aconsejás o consideras necesario estudiar el teatro clásico en su idioma original? Absolutamente. ¿Qué se Pero descubre? Cualquier teatro hay que verlo en su idioma original. Hay una cosa de sonoridad, aunque uno no entiende el idioma, que pega en una fibra. Obviamente, si uno entiende el idioma, a mí me encantaría saber ruso para ver Chekhov o leer Tolstoy. Claro. Pero es un idioma bastante imposible. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿En qué momento crees que está la búsqueda de identidad propia, si es que hay alguna, argentina con respecto al teatro musical? Hay un quehacer grande hoy, pero digo, ¿va por un lenguaje en particular o estamos explorando Yo creo todo? Que estamos explorando todo y tiene que ser así hasta encontrar algún tipo de idioma. El OFF está constantemente investigando y tratando de buscar un idioma. El musical Gilla, que con Karina K, dirección de Ricky de Ricky, producción de Gabriel García, eso fue algo que unió la revista con una historia local y tiene una estética muy nuestra. Me pareció muy interesante. Y la música de Miranda, o sea, fue algo muy interesante. Pero es necesario encontrar un lenguaje propio. Cuando se piensa en Nueva York, en Estados Unidos o incluso en Londres mismo, uno ve un subgénero del teatro musical identificado, un estilo, ¿no? Sí. ¿Es necesario? Hay otros países que pueden tenerlo, incluso hasta Francia, tal vez. Exacto. En sus producciones. ¿Necesitamos tenerlo para convocar al público, a todo ese público que necesitamos, o podemos seguir investigando? Yo creo que creo que todavía no llegamos al final de la investigación. Sería genial poder atraer nuevos públicos al género de la comedia musical y quizás descubran, actores que de repente cantan, por ahí me animo a ir al Colón a ver una ópera, que es un extremo, o quizás me animo a ir a ver una obra comercial que trajeron de afuera, un enlatado, si uno quiere llamarlo así. Eva, el musical, también con música de Favero, también fue otra cosa quizás más cercana a lo que vemos afuera de Broadway y demás. Claro. ¿Puede entrar en el código del teatro musical un actor que nunca se preparó para eso o nunca entrenó? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Los actores siempre dicen que somos actores y podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que en eso. Lo que creo que necesita es un gran director que sepa llevar a ese actor y que se sienta cómodo y que pueda aportar un montón de cosas, porque me parece sumamente rico que suceda eso. Tenía una compañera en Londres que había hecho mucha comedia musical. Elenco original de versión de Crazy for You. De chica estaba en Annie, era una de las chicas, y debutó con Ruthie Henshaw, que también estaba en Annie y demás. Y ella era compañera mía en Londres, y ella dejó su carrera por un año para estudiar, porque cuando estaba haciendo en el elenco original Martin Guerre, el actor principal venía del teatro y decía, ese hombre miraba
a los actores sobre el escenario y producía una magia sobre el escenario que yo no había visto dentro de la comedia musical. Claro. Y le pregunté por qué, y él me dice, bueno, porque yo he estudiado teatro clásico. Anda a Lambda y anotate, el London Academy of Music and Dramatic Art, y hace el curso de teatro clásico. Y ella colgó todo por un año e hizo eso. Para meterse en el mundo y en el lenguaje del teatro En el clásico. lenguaje y buscar más herramientas para ser un artista que pueda reflejar más dimensión. Nuestros episodios son de media hora, sería para quedarnos charlando horas y horas. Dos preguntas últimas. Por un lado, ¿tenemos un público ávido o que al menos demanda al teatro musical todo lo que a los amantes del género nos gustaría que el teatro musical sea demandado en Argentina? Yo creo que sí. Yo creo que si les ofrecemos más, si les ofrecemos no en cantidad, sino en profundidad, el público se va a enganchar. Hay un cierto prejuicio de que cree que la comedia musical es espejito de colores. No lo es. Es muy arduo. Esas notas, esas voces tienen que reflejar una profundidad. Esas coreografías tienen que contar una historia. Las horas que nos pasamos con Elisa de Chapeau Rouge decidiendo cómo iba a ser, qué idioma iba a tener cada coreografía, y nos poníamos obstáculos. Esto va a ser nada más que diagonales. El público por ahí no lo veía, pero a nosotros nos servía creativamente que todo fuese diagonales. Se termina viendo igual, digo, no, a lo mejor no se ve conscientemente, no pero se ve conscientemente, se recibe. pero se recibe. Y el público lo va a agradecer. James, ¿qué te parece que esta es una pregunta en común a todos, ¿no? Pero nos gusta saber qué piensa cada uno, que tiene que tener como condición a alguien que está ingresando al mundo del teatro musical o que ya está en él, para aparte de esto, de poder cantar bien y actuar y del talento para estar arriba del escenario, esa otra condición como artista para poder permanecer y transitar este camino del mundo del teatro musical tan exigente? Disfrutar el camino, fundamental. O sea, el actor de comedia musical tiene que tomar muchas clases en esas tres disciplinas. Tiene que disfrutarlas todas. Tiene que saber generar sus propios proyectos, más en este país. Uno no puede esperar que suene el teléfono. Profundizar. Tratar de ver mucha comedia musical, pero de todo tipo. En realidad ver todo tipo de espectáculo, todo tipo de exposición de arte, de fotografía. Tratar de ir más allá. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué Liza Minnelli mira acá arriba y hace esta pausa? ¿Por qué? Y no parar hasta que uno tiene una respuesta. No quedarse con ¡ah, qué energía! ¡Qué voz! No, ir más allá. Eso hay que entrenarlo para hacer una diferencia. Cuando uno toma tantas audiciones, tomamos una semana de audiciones, pero vimos más de 1000 personas. Y era increíble, cuando aparecía alguien que traía algo distinto, brillaba. Mela Lenoir, en su famosa audición de Rent. De Rent, sí. Yo ya la conocía de años atrás, pero ella trajo algo original y era una actriz cantante. Y uno, después de tantas audiciones, ve eso y lo agradece. Claro. Entrenarse y entrenar la mirada. Entrenar la mirada. James, muchísimas gracias por esta charla y por estar en este episodio de Hacedores. Gracias a vos. Gracias.